Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Como con una mujer, Santa María, que se ofrece como esclava, abre Dios la época de la salvación sin límite. Santa María es de Dios y Dios es de Santa María. Esta frase es la fórmula clásica, cincelada y estereotipada para expresar a qué conduce la relación establecida por Dios entre Santa María y Él. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, nuestros canales en YouTube, NSE-TV Radio, NSE-TV Perú. También para aquellos que nos siguen a través de nuestros Facebook, tenemos dos, NSE Radio, NSE TV. Nuestro hashtag es NSE junto a ti. Saludamos asimismo a los amigos que nos van a estar viendo. Este programa está pregrabado tanto en la ciudad de Arequipa a través del canal 27 como en la ciudad de Cusco, también canal 27, o nos van a estar escuchando a través de la amplitud modulada, los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, 720 en la ciudad del Cusco. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya y su instructor, don Juan Carlos Jesús Camaita. En este espacio de trabajo les estaremos acompañando quien les habla, Randy Brunello, y la hermana Eulalia da Silva, como es normal en los días viernes. ¿Ha venido con otro de sus cuentos? Sí, he venido con otro cuento. Cuentista, la hermana. En el buen sentido de la palabra, no por decir mentiras, sino por dar alguna enseñanza práctica con un cuento. Ajá. Siempre se aprende más fácil. Sí, bueno, nuestro Señor Jesucristo utilizó, vamos a decir, entre comillas, lo que llamamos parábola. No es propiamente un cuento, pero es una como escenificación de algo de la vida real o no, o sea, que nos enseña con mucha más facilidad. Así ¿no? es, así, y uno se le queda el cuentito aquel, y uno se le queda pues dentro de la moraleja, el propósito que pueda sacar, la instrucción, el mensaje, todo. Imagínense que el cuento de hoy habla de un relojero. Yo me pregunto, ¿qué enseñanza puede dejarnos un relojero? Que el tiempo es tirano, eso en la televisión lo sabemos perfectamente, pero, y encima un relojero que se va del pueblo, peor todavía, o sea, que uno, ahí está la clave. Uno se queda como pensando, ¿es que un relojero puede enseñarnos algo? Sí. Pues la hermana Eulalia nos lo va a decir después de la vida del santo del día de hoy. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 17 de mayo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Pascual Bailón. Le pusieron por nombre Pascual por haber nacido el día de Pascua del año 1540. Nace en Torrehermosa, Aragón, España. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24, por 17 años fue pastor de ovejas. Después, por 28, será hermano religioso franciscano. Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en el cual trabajaba como pastor que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar al Santísimo Sacramento desde estas lejanías. En estos tiempos se acostumbraba que al elevar la hostia, el sacerdote en la misa se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba ya en su campo mirando hacia el templo y adoraba a Jesucristo presente en la sagrada hostia. Un día otros pastores le oyeron gritar, «Ahí viene, allí está», y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia.
A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Sagrada Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre, lo empleaba para estarse en la capilla de rodillas, con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Por las noches pasaba horas y horas ante el Santísimo Sacramento. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar. Y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, ya estaba allí el hermano Pascual adorando a nuestro Señor. Un día, un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante un cuadro de la Santísima Virgen y diciéndole: «Señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor». Un día un hereje le preguntó: «¿Dónde está Dios?», y él respondió: «Dios está en el cielo». Y el otro se fue, pero enseguida el santo fraile se puso a pensar: «Oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la Sagrada Hostia, en la Eucaristía, me habrían matado y sería mártir. Pero no fui digno de ese honor». Llegado a Francia, descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Y Pascual, que no había hecho estudios y apenas sabía leer y escribir, habló de tal manera también de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue apedrearlo. Lo primero que hacía al llegar a algún pueblo, Pascual, era dirigirse al templo y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús sacramentado. Pascual muere en la fiesta de Pentecostés de 1592, un 17 de mayo. Cuando estaba moribundo, en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó: «¿De qué se trata?». «Es que están en la elevación en la Santa Misa». «Ah, qué hermoso momento», y quedó muerto plácidamente. Después, durante su funeral, tenían el ataúd descubierto y en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa, los presentes vieron con admiración que abría y cerraba por 2 veces sus ojos. Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía. Muy bien, queridos amigos, San Pascual Bailón, nuestro santo para el día de hoy. Y ya estamos nuevamente junto a ustedes y tenemos un cuento, el cuento de El relojero. Es un cuento extenso, es un cuentito de los largos, tal vez es lo más largo que ha traído. Sí, como es muy descriptivo, nos va a ayudar mucho. Vamos a comenzar leyéndolo y si no ya abreviamos un poco pidiéndole a la hermana que... Pero de esto hace mucho tiempo, época en la que todavía todo oficio era un arte y además una herencia. Qué cosa tan hermosa esto de los oficios como arte y como herencia. De hecho, de allí salieron lo que después se denominarán los sindicatos, ¿no? Porque todas las familias que se agrupaban en tal o cual actividad se reunían para conseguir mejoras para aquellos que hacían esa actividad. El hijo aprendía de su padre lo que éste había sabido por su abuelo, y el trabajo se heredaba y terminaba por dar un apellido incluso a la familia. Existían los herrero, los barrero, los tejedor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero en aquella época y en un pueblito perdido en la montaña pasaba más o menos lo mismo que sucedía en todas otras poblaciones. Las necesidades de la gente eran satisfechas por las diferentes familias que, con sus oficios heredados, se preocupaban por solucionar todos los problemas. Voy a apagar el celular mientras la hermana habla. Sí. Es que había que tener en cuenta que es una época bonita, porque fíjense que cuando eran aldeas así, pues el que hacía el pan para el pueblo.
y todo el mundo iba a comprarle al panadero. Y y si le compraba al panadero, el panadero le compraba al otro, que era el que, yo qué sé, vendía el arroz o vendía cualquier otra cosa, o era el zapatero. O sea, todos se necesitaban de todos, como se formaban antiguamente las aldeas, luego pasaron a ser pueblos, y de pueblos a ciudades. Incluso cuando ya el pueblo era un poco más grande, en la misma calle se reunían los que hacían lo mismo, la calle Zapatero. Bueno, calle... exacto, aquí existe, así, ¿no? Existe así. la calle Plateros, heladeros, etcétera, etcétera. O sea, y eso era una costumbre dentro de los pueblos. Y bueno, pues, ¿qué sucedió? Pues que cada día el aguatero con su familia traía del río cercano toda el agua que el pueblo necesitaba. El cantero hacía lo mismo con respecto a las piedras, las lajas, para la construcción y preparación de las viviendas. El panadero, pues, se ocupaba de lo suyo, amasar la harina, hornear el pan, que se consumía en ese día dentro del pueblo. Y así pasaba con el carnicero, con el zapatero, con el relojero. Cada uno se sentía útil y necesario porque aportaba lo suyo a las necesidades de los demás. Y esto es una cosa muy bonita, porque nadie se sentía más que los otros porque todos eran necesarios. Y esto es un punto que tal vez en esta sociedad de consumo que hoy tenemos, con tanta competencia, hemos perdido de vista la necesidad del otro. Así es. Y esto también incluso origina muchas depresiones en aquellos que no se sienten útiles, necesarios. Y es que es curioso porque son las enfermedades modernas, ¿no? Como bien se ha explicado aquí en el inicio del cuento, pues cada uno se siente necesario porque aun sea el panadero, el que da el pan a todos, pues necesitará que el zapatero le arregle los zapatos. O que necesitará el carnicero para poder comer un sándwich de carne. Claro, todo este tipo de cosas que hacen que nadie, ni siquiera los muy mayores o los muy pequeñines, sean inútiles, ¿no? Sean de descarte, como sucede ahora, como sucede en esta sociedad y que tanto resalta nuestro Papa Francisco. Así es. Pero un día vino a turbar la tranquilidad de la vida de los pobres de aquella aldea un acontecimiento. En un amanecer se sintió a lo lejos el clarín del heraldo que hacía de postillón o de correo en las distintas comarcas del lugar. El retumbo de los cascos del caballo que se acercaba y finalmente se le vio doblar la calle que daba entrada al pueblecito. Un caballo sudoroso que fue frenado justo delante de la puerta de la casa del relojero. El heraldo le entregó un grueso sobre que traía noticias de la capital. Toda la gente se mantuvo en la expectativa a la puerta de la casa con el fin de conocer la importante noticia que seguramente se sabría en un momento a otro. Y así fue, efectivamente. Pronto corrió por todo el pueblo la voz. En aquella época no hacían falta los medios de comunicación. No hacía falta el teléfono. Que desde la capital llamaban al relojero para que se hiciera cargo de una enorme herencia que un pariente le había legado. Toda la población quedó consternada. El pueblo se quedaría sin relojero. Tremendo, porque se iba con toda su familia. Claro. Todos se sintieron turbados frente a la idea de que desde aquel día algo faltaría al irse quien se ocupaba de atender los relojes con los que podían conocer la hora exacta en que vivían. Así es. Y es un punto importante porque hasta aquí está el conocimiento de la importancia de cada uno dentro del pueblo. Así es, y cuando uno, incluso personas que uno dice, bueno, tampoco es muy útil, parece, ¿no? Cuando falta uno se da cuenta de que me hace falta algo, ¿no? Que es lo que intuía todo el pueblo, se va a ir, aquí va a pasar algo, nos va a faltar algo necesario, y así sucede, ¿no? Porque aunque no es una cosa muy necesaria, ¿ya?
pero por lo menos sabían que tenían quien les pusiera la hora exacta, ¿no? Claro, y exacto, o sea, programar el día, Así a tal hora es. me voy a levantar, a tal hora Así voy a es. hacer la oración, a tal hora voy a ir a la misa, a tal hora voy a trabajar, a tal hora voy a comer, paro para el descanso, etcétera, etcétera. Se iba el relojero. Sí. Al día siguiente, una pesada carreta con todas las pertenencias de la familia cruzaba lentamente el poblado, alejándose quizá para siempre, rumbo a la capital. En ella se marchaba el relojero con toda su gente, es decir, nadie heredaba la profesión. El viejo abuelo, los niños pequeños, nadie quedaba en el lugar que pudiera atender los relojes del pueblo. Tremenda realidad. La gente se sintió huérfana y comenzó a mirar ansiosamente a cada rato el reloj de la torre de la iglesia. Otro tanto hacía cada uno con su propio reloj de bolsillo. Con el pasar de los días, el sentimiento comenzó a cambiar. El relojero se había ido y nada había pasado. Es decir, nada había cambiado. Todo seguía en plena normalidad. El aparato de la torre y los de cada uno seguían el ritmo funcionando y dando la hora sin contratiempo alguno. ¡Caramba!, se decía la gente. Nos hemos asustado de gusto. Después de todo, el relojero no era una persona imprescindible entre nosotros. Se ha marchado y todo sigue en orden y bien, como cuando él estaba aquí. Otra cosa muy distinta hubiera sido que se hubiera ido el panadero. Eso es distinto. No había por qué preocuparse. Si bien se podía vivir sin el relojero, claro, si hubiera ido el carnicero, la cosa también hubiera sido más seria. Claro. Y los días fueron pasando y los días fueron haciéndose meses y de pronto a alguien se le cayó el reloj. Y aunque al sacudirlo comenzó a funcionar, desde ese día su manera de señalar la hora ya no era de fiar. Adelantaba o atrasaba y sin ningún motivo aparente. Fue inútil sacudirlo y darle cuerda. La cosa no parecía tener solución, de manera que el propietario del aparato decidió guardarlo en su mesita de luz y bien pronto se olvidó al ir amontonando sobre él una cosa tras otra, estas que también iban a parar al mismo lugar de descanso. Aquí comenzamos ya Sí. a tener las consecuencias de la falta del relojero. Así es. Y lo curioso es que, bueno, ya no sirve, lo arrincono. Y ya no tiene solución, ya no hay nada más que hacer, al rincón del olvido, ¿no? Amontonando cosas encima. ¿Cuántas cosas vamos poniendo en el rincón de nuestros olvidos? Sí. Para que no nos molesten, para que no nos hagan recordar de sí, que no está funcionando del todo bien. Mejor lo dejo ahí. Sí. Y a veces psicológicamente no nos damos cuenta de que ese rincón del olvido luego pasa factura. Así es. Porque el despertar de ese rincón del olvido a veces se transforma en algo duro, en un síndrome postraumático y cosas por el estilo. Pues, y lo que le pasó a esta persona le fue sucediendo más o menos al resto de los pobladores. En pocos años todos los relojes, por una causa o por otra, dejaron de funcionar normalmente. Y con ello ya no eran de fiar. Recién entonces se comenzó a notar la ausencia del relojero, pero todo era inútil. ¿Para qué lamentarlo? Ya no estaba y esto sucedía desde hacía varios años. Por ello cada uno guardó su reloj en el cajón de la mesa de luz, en el cajón del olvido, y poco a poco lo fue olvidando y arrinconando. Digo mal al decir que todos, pues hubo alguien que obró de una manera extraña. Su reloj también se descompuso, dejó de marcar la hora correcta y ya fue poco menos que inútil, pero esta persona tenía cariño por aquel reloj, porque lo había recibido de sus antepasados y lo acompañaba cada día
con sus exigencias de darle cuerda por la noche y de marcar el ritmo de las horas durante la jornada. Por ello, no lo abandonó al olvido de las cosas inútiles. Cierto, no le servía de gran cosa, pero lo mismo cada noche, antes de acostarse, cumplía con el rito de sacar el reloj del cajón para darle fielmente la cuerda a fin de que se mantuviera funcionando. Le corregía la hora más o menos intuitivamente, recordando las últimas campanadas del reloj de la iglesia, y luego lo volvía a guardar hasta la noche siguiente, en que repetía casi religiosamente aquel gesto: darle cuerda, arreglar la hora. Esto parece algo inútil. Sí, pero tendrá por lo menos no está olvidado, y tendrá más adelante, con el tiempo, la paciencia, la perseverancia, seguramente va a dar fruto. Pues un buen día la población se vio nuevamente sacudida por una noticia. Oigan, ¿saben qué? Retorna el relojero. Se armó un enorme revuelo. Cada uno comenzó a buscar ansiosamente entre sus cosas olvidadas aquel reloj abandonado e inútil, a fin de hacerlo llegar lo antes posible al que podía darle arreglo. En esta búsqueda aparecieron cartas no contestadas, facturas no pagadas, junto al reloj ya medio oxidado. Fue inútil. Los viejos engranajes de tanto tiempo olvidados estaban trabados por el óxido y el aceite endurecido. Apenas puestos a funcionar, comenzaron a descomponerse nuevamente. A uno se le quedaba la cuerda en la mano, al otro se le rompía el eje, al otro de más allá se le partía un engranaje. No había compostura posible para tantos objetos de tanto tiempo detenidos. Se habían definitivamente e irremediablemente deteriorado. Solo hubo un reloj que pudo ser reparado con relativa facilidad: el que se había mantenido en funcionamiento, aunque no marcara correctamente la hora. La fidelidad de su dueño, que cada noche le daba la cuerda, había mantenido su máquina lubricada y en buen estado. Bastó con enderezarle un poquitito el eje que se había torcido y colocar sus piezas en la posición debida, y todo volvió a funcionar como en sus mejores tiempos. Ahí está. Esa es la clave del cuento. Moraleja. Moraleja. Es la frase que pone: la fidelidad del dueño del reloj. Y la fidelidad que produce, o sea, cuando uno es fiel, es perseverante. Aunque uno no vea luego la utilidad de ese ejercicio, de esa acción, de ese gesto que se tiene, no se ve la utilidad, pero la perseverancia da fruto. Pero con el tiempo, claro. De ahí la paciencia. Luego, la fidelidad es, como por decir, la madre de muchas virtudes que deberíamos nosotros tratar de practicar. Y sobre todo, esa fidelidad a algo muy esencial, ¿no? A que cada noche yo lubrique mi máquina, ponga la hora más o menos por donde es, haga mi examen de cómo ha sido mi vida. Que esa es la clave un poco y la moraleja de este cuento. Y fijémonos que esta fidelidad, como dice la hermana, a cosas tan simples y aparentemente tan rutinarias como puede ser mi fidelidad al rezo del rosario diario, mi fidelidad a ese examen de conciencia todas las noches, mi fidelidad a ese ratito de oración para dialogar con Dios. Así como somos fieles a tantas cosas, ¿quién no es fiel a lavarse los dientes cada vez que termina de comer? Por cuidar la salud vocal, una cosa muy buena. Los dientes dependen mucho de estar sanos, de ese cepillado que tenemos constantemente después de comer. Y una dentadura sana tiene un aparato digestivo sano. Sano, exacto. ¿Quién no es fiel a un baño periódico? ¿Quién se baña todos los días? ¿Quién se baña a día intermedio? Pues
porque sabemos que el bañarnos nos ayuda a reducir en cierta forma las enfermedades que se pueden dar por la acumulación de bacterias, etcétera, etcétera. Y todo eso. Pues muy bien, es algo loable y muchos lo hacemos. Así es. ¿Quién no es fiel cuando se levanta a decir, bueno, ahora me toca desayunar, tengo que comer algo? Bueno, algún día ofreceremos la penitencia de hacer el ayuno y decir, hoy no voy a desayunar, solamente haré una comida en el día, pero todos comemos diariamente, por lo menos aquellos que podemos acceder a la comida diaria, o procuramos alguna forma de poder hacerlo, yendo a un comedor, yendo a algún sitio que nos proporcione ese alimento que necesitamos. ¿Y por qué? ¿Por qué naturalmente vemos que la fidelidad es tan necesaria y sobrenaturalmente nos cuesta tanto comprender que necesitamos del alimento del alma? Es que, claro, porque el alma para nosotros, como no la vemos, no la sentimos, no nos pica si algo anda mal, por decirlo de alguna forma, pues sí, no podemos olerla, porque claro, si yo no me baño, ya me doy cuenta de que no me bañé. Sí. Pero si no me confieso, no me huele o no me huele. Me pongo un poquito de perfume y parece que todo huele perfectamente, ¿no? Sí, así es. Y luego también una cosa tan sencilla, y no caemos en la cuenta que si hoy Dios no nos hubiera sostenido, no hubiéramos podido pasar el día, ¿no? Entonces, ese ratito de oración con Dios y de gratitud hacia Dios. Mira, gracias Señor, me has dado la vida hoy. Hoy he podido ir, yo que sé, a la compra, al trabajo, he podido hacer una cosa que me agrada, ya ir a pasear, ir a buscar a mis hijos al colegio, cualquier cosa de estas que si Dios no nos sostiene, no las podemos hacer. Y luego viene otra pregunta, ¿qué sucede en esta sociedad en la que vivimos que nos cuesta tanto la fidelidad? A otro punto que también pone aquí como conclusión, los cariños, pero no hablo de los cariños fofos, sosos, sino de esos cariños fuertes, entrañables, esos cariños que son una muestra de amor auténtico, amor verdadero. Qué desacostumbrados estamos también a eso, pero no me respondan. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos junto a ti. Caminar, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que busquemos juntos tu felicidad. Yo me entrego entero y cada día más, porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro también mi felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que invitemos a Jesús a caminar, ser nuestro maestro de lo que es amar, que convierta nuestras vidas en peregrinaje a la felicidad, hacia la eterna felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final.
Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que al llegar la noche y la oscuridad, nuestras almas juntas busquen siempre el más allá. Llegue a ser nuestra familia, iglesia de verdad, lugar donde brote felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y con esa pregunta, porque de verdad, la fidelidad se ha vuelto prácticamente una moneda en desuso. Claro. O sea, muy pocos, iba a decir casi nadie, y yo diría piensa en la fidelidad. Así es, y yo diría que la cuestión está en que nos quedamos en la utilidad de las cosas, ¿no? Y de las personas, el utilitarismo. O sea, me eres útil, fenomenal. Cuando no me eres útil, ya no te soy fiel, ni a la amistad, ni a la relación de trabajo, a nada, ni a un cariño donde yo pueda cultivar esa amistad. Puede que ahora no me seas útil, pero es que de aquí a la continuidad de la vida, el paso del tiempo, luego sí me puede ser útil. Y luego, en el fondo también está lo que esa fidelidad supone para uno mismo. Porque claro, si yo no soy fiel al otro, evidentemente ya estoy suponiendo, el ladrón piensa que todos son de su condición, que el otro tampoco me será fiel, ni tiene por qué sérmelo porque yo no quiero serlo. Así es. Y entonces vamos incluso devaluándonos a nosotros mismos. Sí, porque perdemos el sentido de una responsabilidad y de un compromiso, que es lo que hace que seamos una sociedad. La sociedad, cuando se establece esa agrupación de personas que llamamos sociedad, si no está comprometida con sus deberes y está, digamos, apoyando pues los deberes y las ¿cómo se llama? O sea, los derechos, esa es la palabra, mis derechos y los derechos de los demás, pues es que no crecemos. Entonces, sin ese compromiso, sin esa relación de responsabilidad que nos une a todos, pues tampoco hay esa fidelidad. ¿Para qué? Entonces no soy fiel ni a las leyes de tránsito, ni a las cortesías, como hay que ceder el paso cuando uno va por la calle, atropello a todo el mundo. O sea, me vuelvo un ser desconectado del grupo, de la asociación. Y ciertamente lo más importante es que me desconecto de mi dueño, porque ya empiezo a perder esa fidelidad con el que me ha creado, con el que tengo una relación directa que sin él nada puedo hacer. Y me llamó mucho la atención también esto que usted mencionaba, fidelidad incluso a esa empresa en la que trabajo. Así es. Algo que se ha perdido, muchas veces lo hemos comentado y uno recuerda, por ejemplo, yo tengo presente en la memoria a mi abuelo materno. Él trabajaba en una gran empresa que hacían llantas para los autos, una empresa a nivel mundial,
pero estaba esa relación de fidelidad de la empresa para con el empleado y del empleado para con la empresa. Es así. Y ahora no, ahora es, ya no me interesas, yo ya te voy a contratar part-time porque solamente te necesito cuando te necesito. Así es. Entonces ya no tengo esa relación Claro. de persona jurídica con persona natural, que era una relación interpersonal. Yo me acuerdo, por ejemplo, de acompañar a mi abuelo a esas... mi abuelo se había jubilado hacía ya 20 años. Pero sin embargo, esa empresa organizaba comidas para sus ex trabajadores y les invitaba con sus nietos, con sus esposas, que vengan a compartir. Y se cortaba, mi abuelo había terminado, comenzó como un simple operario y terminó como supervisor de planta de todo un sector. Y claro, mira, ahí está Montalvo, ¿cómo estás? ¿Qué esto, lo otro? ¿Te acuerdas cuando aquello, lo otro? Claro, eran una familia. Hoy no. Se terminó todo eso. Se terminó. Lo mismo cuando habían grupos de exalumnos de un colegio, una promoción que se conocía fulano con mengano, y esto era, y ciertamente, eso es una de las cosas que te hacía pensar, ¿qué ha pasado, no? En toda esta temporada, pues yo diría que esa falta de fidelidad, de constancia, de relación de compromiso con las personas. O sea, hemos llegado al punto de que un ente jurídico es una cosa que obtiene, pero no da. Y eso, cuando no doy, pues no puedo hacer. Y si da es para obtener más. Porque, por ejemplo, muchas empresas en el Japón celebran el cumpleaños o ponen una cartelera del cumpleaños de fulano o de mengano. ¿Pero por qué? Porque han comprobado que el hecho de acordarse del cumpleaños de fulano le hace que ese fulano trabaje mejor para la empresa, pero no porque hay una relación interpersonal. Claro. O también las empresas mencionan y dicen, el mejor de tal sector ha sido fulanito. ¿Por qué? Porque saben que los otros quieren estar en esa cartelera y están esperando mejorar, no porque le buscan el beneficio de la empresa, sino porque están buscando figurar y que los demás digan, mira, este ha sido el mejor. Sí. Estamos viviendo y alimentando, en cierta forma, ese egoísmo que muestra claramente el por qué nos cuesta tanto ser fieles. Así es. Porque claro, si yo tengo que ser fiel es porque veo en el otro, lo que sucedía en este pueblo, la necesidad del otro. Pero si al otro no lo necesito, o el otro lo necesito, pero por mi conveniencia, entonces ya las cosas cambian. Así es, o sea, ¿para qué voy a ser fiel, no? Pero eso es lo que debemos en todo caso nosotros luchar, porque siempre hay uno que es eternamente fiel, y es Dios. Y aunque estas cosas, aunque yo por ejemplo sea fiel en hacer bien mi trabajo, aunque la empresa no me haga ni caso, pero si yo soy fiel en eso, en esas pequeñas cosas, soy perseverante, hago las cosas bien, en mi familia, pues también soy fiel en amar a mi esposa, educar a mis hijos, amarlos, cuidarlos. Si tengo esa fidelidad, hay uno que eso todo lo tiene apuntado y que es fiel, porque siempre me acompaña y que me premiará con la vida eterna. Y hay un punto que es importante, vamos a retroceder, vamos analizando un poco en algunos aspectos concretos el cuento. Primer punto, muchas veces nosotros también sentimos ese vacío de la ausencia de alguien o de algo concreto que tiene para nosotros una significancia. Y fijémonos lo que pasó con este pueblo. Caramba, se decía la gente, nos hemos asustado por gusto. Es decir, buscaban el autoconvencimiento de decir, pensábamos que el relojero era importante, pero no lo era. Ahí está. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros con nuestra conciencia. Totalmente. La conciencia nos martillea y nos dice, oye, eso que estás haciendo no está bien. Y entonces la primera vez me asusto, le hago caso a la conciencia y digo, no, hay que cuidarse, hay que vigilarse, como la gente aquí, estaban pendientes de su reloj, lo miraban, le daban la cuerda, estaban revisándolo continuamente. Pero luego, oye, que el relojero no es tan importante, que, bueno, hacer el bien, no hay que exagerar. Claro. Aquí todo el mundo alguna pirula se manda, ¿por qué no puedo hacerla yo también? Claro.
Y vamos perdiendo esa conciencia, que Arrinconándola. también es necesaria la fidelidad a esa conciencia. Es así. Porque la arrinconamos y luego se oxida, como pasó con los otros relojes. Y justamente cuando llega el relojero, que va a llegar, Ese es un punto crucial, ahí a donde quería ir. Fijémonos lo que pasó, o sea, pasaron los días, pasaron los meses, todo el mundo creía, todo está bien. Mira, si tú te sientes realizado siendo varón, viviendo como mujer, no pasa nada. Si tú te sientes realizada siendo mujer, viviendo como varón, muy bien, bien por ti. Cuidado, porque cuando comienza a funcionar mal la máquina y empezamos a dejar la conciencia de lado, el relojero llega y el único reloj que va a funcionar es el que se mantuvo con sus caídas y con sus levantadas dentro de la brecha. Así es, que solo hubo que enderezar un poquito lo torcido, pero cuando está totalmente oxidado, roto, que ya no hay manera de cómo componerlo, aunque el relojero quiera y yo me niegue, pues no voy a tener arreglo. Y eso eternamente. Y ese es un punto que tal vez en esta sociedad que ya se ha vuelto en cierta forma pragmática, es decir, lo tangible, lo que se ve, lo que puedo tocar, es lo que me importa, lo que puedo tocar, es lo que me importa, lo hemos perdido completamente de vista, de decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Perdón, este refrán es tan viejo que está en el Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura. O sea, este modernismo que nos quieren decir hoy esto es lo moderno, esto es lo que vale, esto es el desarrollo, esto es, podríamos decir, la nueva evolución del ser humano. ¿Usted sabe de dónde viene el término lesbiana? ¿Usted lo sabe, hermana? De la isla de Lesbos, de Grecia. ¿Dónde está la isla de Lesbos? En Grecia. ¿Y cuándo sucedían que las mujeres estaban con mujeres en la isla de Lesbos? En la Grecia antigua. Así es, antes de las conquistas. Siglos, pero siglos de siglos. Antes de Cristo. Estamos hablando de eso, de antes de Cristo. ¡Qué modernidad! Vaya. ¡Qué modernidad también la de que haya personas que decidan vivir como gay! Cuando en la época de Abraham, Sodoma y Gomorra vivían de esa manera. Y más antes todavía, cuando Noé... Sí, el arca de Noé, vamos, eso ya es el colmo de los colmos, ¿no? Así es. Destruyeron, fíjese, es curioso, el otro día leía algo del Mar Muerto, que es justamente Sodoma y Gomorra, donde llovió azufre, y no se sabe por qué ese mar es tan salado. No hay una explicación científica realmente. Y es un mar donde no existe vida. Y la vida que se trata de introducir ahí, porque el Jordán lo llena, ni siquiera es capaz de llenarlo por la excesiva saturación, evaporación que hay de agua. O sea, entra agua limpia y no se sanea. Se evapora esa agua limpia. Es impresionante, leyendo todo lo que es la expectativa del Mar Muerto, que creo que incluso en algún Benjamín sale algo del Mar Muerto, es impresionante que eso ya no, de ahí no puede salir vida, y la que entra no muere. Y usted sabe que arqueológicamente se han descubierto ciudades que están debajo, o sea, estaban debajo de otras ruinas, pero se han seguido excavando más. Y se está comprobando arqueológicamente de que verdaderamente llovió fuego. Hay utensilios de cerámica que se han cristalizado. Y la única explicación de esa cristalización es el fuego. Y ciudades completas de la zona que tienen características similares, en las cuales no quedan restos humanos, con lo cual se demuestra también de que ha llovido fuego en esa zona. ¿Y por qué? Pues por ese horrendo pecado contra natura, que era el que vivía toda la ciudad, y salvaron a Lot, que era el único que no practicaba esa ideología. Pues para que veamos y que caigamos en la cuenta de que lo moderno, miren, la Sagrada Escritura tiene otra frase: nada hay nuevo bajo el sol.
Lo que siempre fue, lo mismo será. Lo que ayer hicieron, lo repetirán. Lo vamos a repetir con distintos colores, con distintos nombres de ideología. Así es. Ya no nos llamaremos sodomitas, vamos a llamarnos gay, vamos a llamarnos lesbiana, que sigue manteniendo el nombre de siglos posteriores. Pero en el fondo el ser humano dará la vuelta hacia lo mismo cuando cometa los mismos actos. Olvido de Dios, olvido de la eternidad, y un pensamiento pragmático, metido en lo concreto, en lo tangible, de decir, yo quiero disfrutar. Como hemos sido creados para la felicidad. Así es, sí. Entonces, claro, uno dice, yo quiero ser feliz, claro, pero no nos damos cuenta de que a veces la felicidad aquí está reñida con una felicidad que es a la que estamos auténticamente llamados. Es que la buscamos mal. O sea, y yo creo que si para empezarla a buscar, empecemos a ser fieles a lo que somos, a lo que Dios nos ha hecho. Fidelidad a nuestro ser. Claro. Exacto, ese es un punto. Somos fieles a nuestro ser, y nosotros como católicos, como cristianos auténticos, porque el auténtico cristianismo está en la Iglesia de Cristo, y la Iglesia de Cristo es una sola, la católica. Somos fieles a nuestro cristianismo, somos fieles, como veíamos ayer con el Padre, a ese amor ágape, es decir, amor de sacrificio. Qué examen de conciencia tan duro. Mejor yo cierro las páginas y me quedo callado, porque aquí empezamos a golpearnos el pecho todos, mea culpa, mea máxima culpa. Pero esa es la postura que hay que tener. Si yo digo es mea culpa, el Señor me endereza lo torcido, el que me relojero endereza lo torcido y me tiene funcionando. Y soy fácil de arreglar. Pero si yo no reconozco ese mea culpa y me sigo cerrando a mí mismo y rechazo todo, arrincono mi conciencia, ahí sí, amigo mío, ya no. Se oxidan los engranajes y no hay quien los arregle. No hay quien los arregle, esa es la triste realidad. Y hay un punto también que tenemos que recuperar. Fíjense, aquella época, las necesidades de la gente eran satisfechas por las diferentes familias, por sus oficios heredados. Todos se preocupaban de solucionar todos los problemas. Y hoy vemos los problemas de nuestros hermanos y lo que decimos es, seguro que este no trabaja, seguro que ha tenido un montón de hijos. ¿Para qué tiene hijos si no tiene con qué alimentarlos? No es esa la solución. Claro, es la postura de hoy. Es así, sí. Lástima, pero no debería ser. Y nosotros podemos poniendo nuestro granito de arena, haciendo lo que podemos nosotros dentro de nuestra familia y por los vecinos que tenemos al lado, eso puede mejorar. Fidelidad. Y ser fieles en esa conducta. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste. Estaba enfermo, me visitaste. Estaba en la cárcel y viniste a verme. Es decir, fuiste fiel en eso poco de hacerle a tu hermano, y en eso me demostraste el amor que me tenías. ¿Es verdad? Y no nos damos cuenta de eso tampoco. O sea, creemos que, bueno, yo soy cristiano, voy a misa todos los domingos, me confieso frecuentemente, y con eso ya está. O sea, ¿qué más? ¿Por qué voy a tener yo que quitar de la boca a mi hijo algo que me lo he ganado con el sudor de mi frente, como puede ser una paleta helada riquísima, de helado de dulce de leche, que a mí me gustaba tanto cuando era joven? Y le tengo que dar de comer a esta persona que tal vez no trabaja, porque no tiene la oportunidad de trabajar, que tal vez no ha podido salir adelante porque no le hemos puesto las herramientas socialmente. Nuestros campesinos aquí, concretamente en el Cusco, hace poco estuvieron, entre comillas, vagando por las calles, o sea, haciendo una manifestación
porque cada vez es menos la posibilidad que tienen de seguir viviendo de sus campos. Y sin embargo, ¿cuántos millones se han gastado imprimiendo libros para destruir la conciencia de nuestros hijos? ¿Cuántos millones se han invertido en poner un programa de consulta para seguir con esta maldad en la educación hasta el 2036? ¿Y nuestros campesinos? Claro. ¿No son importantes? ¿O será lo que dijo un médico que llegó incluso a ser en algún momento ministro de salud en un gobierno? El dinero me lo dan solo para eso, y si no lo uso para eso, no me lo dan. Es que yo tengo obligación de tomar ese dinero para destruir a mi pueblo. Ay, no sigamos hablando porque me pongo con mi sangre. Voy a nombrar algunos, no voy a poder nombrar a todos porque tengo una lista, tengo 3 hojas para nombrar a aquellos que nos han dejado sus intenciones. Pero bueno, vamos a hacer, porque ya nos quedan poquitos minutos. Edith Valenzuela, Celina Valdés, María Figueroa, Irma Yanque, Elba Valdivia, Feliciana, María Alvarado, Silvia Tito Rojas, Paulina Milló, Elba Olivares, Julio Polo, Jorge Luis Basilio, Claide Chaparro, Vilma Jara Moscoso, por las intenciones de Rosario Chara, Elvira Hinojosa, Rosa Durán, Carmen Rosa, Mary Pumavera, Victoria de Ocampo, Juana Alegría, Juan Silquigua, Efraín Paliza, María Teresa Angulo, familia Rivera Escobar, familia Arredondo, Carmen Esquivel, Luisa Obregón, Abarca, Lourdes Palomino, Carola, Carmen Peláez Ugarte, Ernestina González Quispe, María Palomino, Carmen Huambo Arredondo, Fernanda Tito Sanabria, Josefa Huiza, Luzgardo Tello Garrido, Bernabé Cárdenas, María Palomino y Carmen Peláez Ugarte, que creo que ya la había nombrado. Pues muy bien, todas estas intenciones, las que todas ustedes tienen en el corazón, todos ustedes también, bueno, todas y todos, no, todos, para usar el lenguaje como se debe utilizar. Y también unámonos en oración. Yo estoy saliendo hoy para Macusani, estoy invitado para dar una serie de charlas sobre ideología de género. Recemos mucho porque nuestro país necesita mucha oración, porque este mal terrible se está imponiendo a la fuerza en un pueblo que en realidad no quiere saber nada con él. Ahora nos queda la oración, igual actuaremos, seguiremos actuando, pero rezar, porque la oración, el Santo Rosario son infalibles. Vamos a pedirle a la Virgen. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hermana, gracias por haber compartido este rato con nosotros. A ustedes con mucho gusto, a ustedes por invitarme. Y a todos ustedes darle las gracias también. Yo sigo estirando las manos. Necesitamos tu ayuda económica. Ya hemos rezado, muy bien. Pero ahora a Dios orando y con el mazo dando.
necesitamos de tu ayuda económica. Comunícate con nosotros. 2424-288, el teléfono en la ciudad de Cusco, prefijo 084 para los que llaman de fuera, más 5184-244-288 para los que llamen del exterior. Comuníquense con María Jesús, pónganse de acuerdo y ayúdennos, por favor, porque tenemos bastantes deudas, tenemos bastantes gastos fijos todos los meses, y si no nos ayudas, entonces los corazones de Jesús y de María no van a poder seguir estando junto a ti.